Bienvenidos, queridos oyentes, a este podcast de física. Nuestros nombres son Melanie Villafuerte, Anthony Logroño y Daniela Martínez. Somos estudiantes de la Unidad Educativa San Luis Gonzaga de segundo de bachillerato D. Y a continuación les hablaremos sobre un tema muy interesante, el choque de las partículas subatómicas. Para comenzar con este tema, les hablaremos un poco sobre la historia de cómo se llegó a la conclusión de la existencia de las partículas subatómicas. La primera aproximación al concepto de átomo fue desarrollada gracias al gran filósofo griego Demócrito en el siglo IV a.C. Tras preguntarse lo siguiente: si partes una sustancia por la mitad, coges esas mitades y vuelves a partirlas en la mitad y así sucesivamente, ¿cuántas particiones pueden realizarse antes de que ese proceso sea posible? Tras analizar esto, Demócrito llegó a la conclusión de que debería llegar a un punto en el que este proceso terminaría cuando alcanzara el pedazo más pequeño de materia. A este pedazo básico lo llamó átomo. Dicho todo esto, podemos definir al átomo como el elemento constituyente de la materia, siendo una partícula pequeña. Ahora que ya sabemos qué es un átomo, podemos definir lo que son las partículas subatómicas. Se entiende por partículas subatómicas a las estructuras de la materia que son más pequeñas que el átomo. Según el conocimiento de la física actual, el concepto etimológico de la palabra átomo, que quiere decir indivisible, ha perdido total vigencia, porque no solo el átomo es divisible en partículas subatómicas como el electrón, el protón y el neutrón, sino a su vez también estas partículas subatómicas están compuestas por partículas subatómicas elementales más pequeñas. El avance de la física cuántica ha descubierto más de 200 partículas elementales susceptibles de transformarse unas en otras, que no están compuestas de otras más pequeñas y que a la vez son las responsables de conformar toda la materia existente en el universo. Las partículas elementales pueden participar en las más diversas interacciones. Por ejemplo, una partícula se aniquila cuando interacciona con su antipartícula y genera alta energía, o en el choque de las partículas rápidas se crean nuevas y diferentes partículas, de las cuales muchas son inestables y se desintegran. Todas las interacciones se caracterizan por las constantes de acoplamiento. Las propiedades de las partículas de los sistemas atómicos y subatómicos difieren en forma sustantiva respecto de las propiedades de los cuerpos macroscópicos, de tal forma que las leyes principales de la mecánica clásica y el electromagnetismo clásico son insuficientes para realizar una descripción adecuada de la física de los átomos, moléculas y partículas elementales individualmente, por lo que se creó la mecánica cuántica. La diferencia principal entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica es que ambas la primera describe el movimiento de las partículas debido a la influencia de fuerzas aplicadas y admite por sentado que magnitudes como la posición, la masa, la velocidad y la aceleración pueden ser medidas en cualquier instante. Esta suposición es totalmente válida, puesto que la mecánica clásica es capaz de proporcionar la explicación correcta del comportamiento de los cuerpos en movimiento a bajas velocidades. Pero cuando se los compara con la velocidad de la luz, es donde se debe utilizar la mecánica cuántica. Otras de las características fundamentales de la mecánica cuántica es el carácter discreto de algunas de las magnitudes físicas observables, como lo es la discretización de la energía de los sistemas atómicos, que atrae asociado como consecuencias sus transiciones discretas. Por ejemplo, cuando un sistema atómico conserva la energía, la diferencia de energía del proceso es emitida como un fotón de luz a una frecuencia determinada. A continuación, les hablaremos de un proceso que es extremadamente importante en física. Dos partículas se juntan, interactúan de alguna manera entre sí y se vuelven a separar. A esto se le denomina choque. Pero, ¿por qué los choques son tan importantes para los físicos? Los choques son el único medio que tenemos para llegar a conocer algo del mundo subatómico. Un ejemplo de esto es si queremos llegar a saber algo sobre el núcleo del átomo, el único medio que tenemos para hacerlo es tomar dos de ellos, hacer que choquen y ver qué es lo que sucede. Igual que todos los procesos de la naturaleza, conserva su movimiento y la energía. Utilizamos colisionadores para poder realizar estos experimentos de choques.
La idea de colisionar partículas subatómicas para estudiar las leyes físicas que gobiernan los procesos atómicos y nucleares. Esto nació en la década de los 30 y la base es el funcionamiento de estos aceleradores, que se vienen construyendo desde los años 50. Cuanto más grande es un colisionador, más detalles se pueden obtener sobre los procesos que sucedieron al origen del universo. El centro de choque más grande en el mundo se llama LHC. Este se encuentra en la frontera de Franco-Suiza, cerca de Ginebra. Es un anillo de 27 kilómetros de circunferencia, ubicado a 100 metros bajo tierra. Es una máquina muy compleja construida nunca. Tiene 9.300 imanes superconductores. Lo que hace el LHC un acelerador tan especial son las energías a las cuales las partículas chocan. Una cantidad así de energía concentrada en un espacio tan pequeño crea unas condiciones muy especiales. Se preguntarán por qué. Bueno, nada más y nada menos porque esta máquina puede crear las condiciones más primordiales y más energéticas que, se piensa, hubo en el universo embrionario. El LHC, en particular, permite recrear el universo cuando tenía apenas una millonésima de segundo. Pero si quieren verlo de otra forma, es en términos de velocidad. Los protones, que son componentes de los átomos, se aceleran hasta prácticamente llegar a la velocidad de la luz, recorriendo la totalidad de la longitud del acelerador unas 11.000 veces por segundo. El LHC fue concebido para cambiar radicalmente nuestra visión sobre el universo, dijo el director general del CERN, y el francés Robert Eyman agregó: cualquiera que sea el descubrimiento que permita el conocimiento humano acerca de los orígenes del mundo se verá muy enriquecido. El LHC se dirige a una frontera de nuestro conocimiento cuyo objetivo es comprender el porqué de las cosas, es decir, las leyes básicas de la naturaleza. Para comprender cómo el LHC puede traspasar esa frontera fundamental, es necesario conocer primero dónde estamos ahora mismo, hasta qué punto y de qué manera la ciencia actual ofrece explicaciones al porqué de las cosas. Y gracias al LHC se podrían responder preguntas tan fundamentales como ¿cuál es el origen de la masa de las partículas? ¿Por qué si en el Big Bang se creó igual cantidad de materia y antimateria, solo se observa materia en el universo que nos rodea? ¿Cuál es la naturaleza de la materia oscura que parece dominar la estructura del universo? Descubrir nuevas partículas e interacciones fundamentales, explorando por primera vez el rango de energía 7 veces mayor que el alcanzado en otros aceleradores construidos por el hombre. El experimento científico que se llevará adelante utilizando el LHC se realizará bajo la aceptación de hipótesis no demostradas, con el rigor científico necesario, pero presenta una alta coherencia lógica. Los científicos del proyecto LHC suponen que la teoría del Big Bang es correcta, hecho que no está totalmente demostrado en la actualidad. Es sabido que si bien es la única teoría que explica ciertos hechos y procesos del universo, que ninguna otra teoría ha podido. No es menos cierto que todavía existen fenómenos del universo que la mencionada teoría no puede explicar, al punto tal que nos ponen en duda algunas de sus postulaciones. También se ha adoptado como hipótesis que el inicio del universo tuvo una esencia y un desarrollo tal como lo plantea la teoría del Big Bang, hecho todavía no comprobado con el rigor científico necesario como para ser aceptado como verdad científica irrefutable. Es aceptada la hipótesis de la existencia, el bosón de Higgs, la cual todavía no ha podido ser comprobada. Como se detalló, esta afirmación surge como elemento necesario para poder fundamentar la teoría de campos de Higgs. La aceptación de la existencia de la partícula de Higgs tiene como consecuencia el apego de la teoría que plantea que esta partícula sería la responsable de la transformación de la energía en la masa que actualmente posee el universo, positiva, negativa, antimateria. Pero este hecho tampoco ha sido validado con el rigor científico que toda teoría debe tener. Dado que el LHC es el acelerador de partículas que produce interacciones entre más partículas subatómicas a la mayor energía que haya logrado el hombre jamás, siempre bajo las hipótesis de trabajo expuestas, se pone en marcha un trabajo experimental con los siguientes objetivos. Primero, comprobar la existencia del bosón de Higgs.
Segundo, responder preguntas tan fundamentales como ¿cuál es el origen de la masa de las partículas? ¿El Big Bang creó igual cantidad de materia y antimateria y solo se observa materia en el universo que nos rodea? Recrear las condiciones del universo cuando tenía apenas una millonésima de segundo. Y por último, descubrir nuevas partículas subatómicas desconocidas hasta el momento. La gran duda que intranquiliza es la siguiente. ¿Qué ocurriría si las cosas no fueron en el Big Bang como los científicos postulan? ¿Cuál sería el resultado del experimento si al hacer colisiones una gran cantidad de partículas atómicas y subatómicas, energías jamás producidas y los procesos que se produzcan no son los imaginados? ¿Podrán controlar los procesos que se produzcan y que nos esperaban que se produjeran? Es inquietante. Desde la fecha del 2008, en donde se realizó los primeros choques de partículas en el LHC, hasta el 2013, se pudo comprobar la existencia del bosón de Higgs, o partícula de Dios. Este es uno de los más recientes hallazgos en la física moderna, ya que gracias a él Peter Higgs y Francois Englert recibieron el Premio Nobel de la Física. El bosón de Higgs es una partícula elemental propuesta en el modelo estándar de física de partículas. Este recibe su nombre en honor a Peter Higgs, quien propuso en 1964 este mecanismo para poder explicar el origen de la masa de las partículas elementales. Según este modelo propuesto, no posee spin, carga eléctrica o color, es muy inestable y se desintegra rápidamente, o explicándolo de una manera más sencilla. Imaginemos que una persona común y corriente se encuentra en una fiesta. Al ser una persona desconocida, tiene la libertad de caminar por donde sea sin ser interrumpida y sin molestias. Pero, por el contrario, una persona conocida va a tener la interrupción de varias personas, por lo que no podrá desplazarse libremente por el lugar, ya que las personas lo detendrán intentando evitar que se mueva libremente. En esta analogía podemos detectar al lugar de la fiesta como el campo de Higgs y a cada persona en la fiesta como los bosones de Higgs, mientras que la persona desconocida sería un objeto de una masa prácticamente imperceptible. El sujeto conocido tendría una masa considerable. Teniendo en cuenta todo esto, deduciremos que los bosones de Higgs forman parte de este campo, reducen la movilidad de los objetos según su masa. No fue nada sencillo llegar a lo dicho anteriormente, pues tomó alrededor de 50 años y millones de dólares en encontrarla. ¿Pero por qué fue tan difícil hallar esta partícula? La principal causa fue porque esta partícula tiene una vida muy corta, es decir, en fracciones de segundos se desintegra, lo que dificulta mucho el poder detectarlas. Pero gracias al LHC se pudo desarrollar artificialmente esta partícula en medio de violentas colisiones, dejar que se desintegren y utilizando detectores de la más alta tecnología medir estos residuos de la desintegración para reconstruir cuál era la partícula original y sus propiedades. Así fue como el bosón de Higgs fue detectado finalmente. Cabe recalcar que las colisiones de partículas están dominadas por la mecánica cuántica, que se relaciona mucho con la aleatoriedad, ya que el principio de indeterminación, la posición y cantidad de movimiento de una partícula pequeña del orden atómico no pueden ser medidos exactamente al mismo tiempo. Todo esto se conoce gracias a las teorías cuánticas de Planck. La ley de Planck establece que la energía de cada cuanto es igual a la frecuencia de la radiación multiplicada por la constante universal. Se preguntarán qué es la constante universal. Pues es una constante física que relaciona entre sí diversas variables de estado gaseoso, estableciendo esencialmente una relación entre el volumen y la presión, la temperatura y la cantidad de materia. Volviendo al bosón de Higgs, si bien se puede conseguir la energía de colisión, es muy poco probable que se genere un bosón de Higgs por la simple naturaleza del proceso cuántico. De hecho, se produce un bosón de Higgs cada 10.000 millones de colisiones. Para que no se tenga que esperar decenas de años para poder observar un bosón de Higgs, hay que hacer muchísimas colisiones y de forma muy eficiente. Esto va dentro de lo que se conoce como la luminosidad de un acelerador. Esto quiere decir que el detector tiene que lidiar con una cantidad de datos brutal, la mayoría de estos inservibles, por lo que el LHC tiene que discriminar sucesos a tiempo real. Esto es lo que se conoce como el sistema de trigger.
El sistema de trigger es un sistema muy complejo y muy rápido de electrónica que ayuda a destacar las colisiones inválidas. La estructura básica de un trigger es: primero, llamada de activación. Es la sentencia que permite disparar el código a ejecutar. La segunda es de restricción. Es la condición necesaria para realizar el código. Esta restricción puede ser de tipo condicional o de tipo nulidad. La tercera es la acción a ejecutar. Es la secuencia de instrucciones a ejecutar una vez que se han cumplido las condiciones iniciales. Otro dato muy importante que cabe recalcar es que el bosón de Higgs se desintegra en 2 fotones, y si bien hay otros procesos físicos que producen fotones, este termina creando procesos de filtrado y de selección que son fundamentales para detectar una partícula. Y bueno, para concluir con este tema se debe recalcar que el choque de partículas es nuestro único acercamiento para conocer sobre el mundo subatómico. Y es necesario continuar con las investigaciones sobre este interesante tema, pues de allí puede generarse grandes hallazgos que contribuirán al mundo. Todo esto es posible gracias a la tecnología, que a través de los años se desarrolla de una manera muy impresionante, y a los conocimientos increíbles detrás de estas grandes mentes de personas que llevan a cabo experimentos y estudios. Esperamos que este podcast haya sido de su agrado y haya podido generarles conocimiento y un gran deseo de conocer más. Gracias por escucharnos.